La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la aventura de la vida, en su edición canadiense, estábamos la semana pasada entre apasionados y festivos haciendo una divulgación de un animal verdaderamente importante. Claro, dirán muchas de las personas que oyen la radio y que siguen nuestros programas, que nos honran con su atención, que a Félix Rodríguez de la Fuente todos los animales le parecen importantes. ¿Qué duda cabe? A mí me parecen todos los animales importantes y pienso que para el hombre, genéricamente considerado, para el hombre que es un miembro más de esta fantástica comunidad de seres vivos que se llama la biosfera, para el hombre hasta un insecto insignificante debe ser importante, puesto que la pérdida de un solo animal, de los que han vivido con nosotros la aventura de la vida, que es el título de este programa, pero no dentro del programa, evidentemente, sino a lo largo de millones y millones de años de evolución, para transformar al planeta Tierra en el único de nuestro sistema solar dotado de vida multiforme y hermosa. Cualquier criatura, como digo, es extraordinariamente importante. Pero el animal importante al que me refiero, importante por otras motivaciones, es el caribú. Lo recuerdan seguramente las personas que nos siguieron la semana pasada. El caribú, animal de nombre precioso, como casi todos los nombres que se conservan, y que son muy pocos, nombres generados en la integración del ser humano en la vida animal, nombres debidos a pueblos de cultura paleolítica. Caribú, que es una palabra originada por los indios Mi'kmaq del norte del Canadá, significa literalmente paleador, el que utiliza palas para quitar la nieve y comer. Las palas del caribú son las amplias pezuñas de sus extremidades, las delanteras, que no solamente le sirven al caribú para apartar la nieve y alimentarse con los líquenes que hay debajo de la nieve, sino que también le sirven al caribú para correr con gran facilidad gracias a unas membranas que hay entre las pezuñas del caribú, que son dobles, hendidas, como las de todos los rumiantes, aumentar así la superficie de sustentación y poder progresar con gran facilidad en la nieve, igual que un hombre calzado con raquetas de nieve. Estas son las palas del caribú que han dado al caribú el nombre indio tan bonito y tan sonoro. La humanidad, no solamente los indios del Gran Norte, han dependido estrechamente del caribú, sino que es posible, y no tendría nada de particular, y fíjense ustedes, y sobre todo fijaros vosotros, amigos jóvenes e infantiles, que dais más crédito a estas cosas de la vida y os preocupáis menos por el pan nuestro de cada día, importante también, que es posible, no tendría nada de particular, el hecho de que sin el caribú, y ahora aplico la palabra caribú a todos los renos que han vivido en el mundo, sin el caribú, si no hubiera existido ese importante animal, es muy posible que yo no pudiera estar ahora hablando en los micrófonos de Radio Nacional de España, y vosotros y ustedes
no pudieran estar escuchándome desde la cocina de su casa o desde el automóvil que conducen o desde el camión que llevan. Ha habido, en un periodo prehistórico muy conocido, que ha sido la última glaciación, la glaciación burmiense, un periodo cultural, y cuando los paleontólogos o paleoantropólogos hablan de periodos culturales, pueden estos durar decenas de miles de años, y este efectivamente dura decenas de miles de años, que se llama la cultura del Reno, durante cuya cultura del Reno, es decir, del caribú, es igual el reno que el caribú, la misma especie, antepasados de casi todos los pueblos europeos, puesto que esta cultura tiene lugar en toda Eurasia, incluida Norteamérica, que entonces no estaba poblada aún por el hombre, es decir, desde Gibraltar hasta la península de Kamchatka, hasta el istmo de Bering, esta cultura del reno permite sobrevivir a nuestros antepasados durante decenas de miles de años, gracias a ese animal milagroso, importantísimo, a quien los indios norteamericanos dieron el nombre de caribú. Quizá esto que yo les cuento justifique el que nos vayamos a ocupar desde el programa de la semana pasada en nuestra aventura de la vida del caribú. Y quizá esto justifique también los muchos estudios, incluso las muchas aventuras a las que ha dado lugar el tratamiento, digamos que ecológico, del caribú en Norteamérica y del reno domesticado en los países escandinavos, en el norte de Rusia, en Siberia y en el norte de Asia. Hay en multitud de cavernas prehistóricas caribús perfectamente representados por los pinceles de nuestros antepasados paleolíticos. No podemos saber, evidentemente, cómo llamaban aquellos fantásticos pintores al caribú, al que nosotros llamamos reno en Europa. Pero si hoy empleamos esas dos palabras, caribú, para referirnos a los renos salvajes que únicamente quedan en Norteamérica, y renos para referirnos a los renos domesticados que únicamente quedan en Eurasia, seguramente habría también una hermosa palabra para calificar, para denominar a aquellos antepasados de los renos actuales, que también eran salvajes y que están eternizados en las paredes de las cavernas del hombre paleolítico. He visto en libros pues muchas representaciones de los caribús recogidos por el hombre primitivo. La semana pasada, y no vamos a repetirlo, nos referíamos a la figura, a la efigie increíble del brujo de la caverna de Trois Frères, en Francia, adornado con cuernos de caribú. Pero hay otros frescos, debidos al pincel y al buril increíble del hombre de la cultura del reno, que representan a los renos en multitud de acciones, en multitud de peripecias de su vida. Quizá el más bonito de todos sea un acabadísimo dibujo que aparece en una caverna francesa y que representa a los renos, a los caribús, como quieran llamarles, atravesando un lago o un río en una de sus migraciones. Es tan perfecto este fresco, esta pintura mural, que se ve perfectamente cómo los renos, los caribús que van nadando por ese brazo de río o ese lago, quién sabe, llevan la postura característica con el hocico levantado para respirar, que se ha fotografiado y se ha filmado 1000 veces en las migraciones actuales de los caribús norteamericanos. Y llevan sobre todo, y en este aspecto el pintor paleolítico era un ser notable, dicen que tenía la retina fotográfica, que era capaz de recordar los movimientos descompuestos. Esto es algo verdaderamente hermoso. Pero ciertamente se ve como los renos, los antepasados de los renos europeos, llevan las amplias pezuñas abiertas en el interior del agua, dilatadas, con objeto de poder propulsarse en la natación. Porque los caribús, aparte de ser unos magníficos marchadores que recorren miles y miles de kilómetros,
atraviesan brazos de mar, lagos enteros, ríos enormes, nadando con extraordinaria facilidad gracias a esas grandes palas que les han dado el nombre en Norteamérica y que son las pezuñas dilatadas mediante la acción de unos músculos. Este fresco, pues sería por sí solo lo suficientemente demostrativo como para darnos una idea de lo integrado que vivió el hombre de la cultura del Reno con el Reno. Efectivamente, del Reno, el hombre de la cultura del Reno, pues lo recibía todo, y quizá este sea un paso, una etapa cultural humana que hemos podido conocer personalmente, que han podido estudiar los antropólogos, porque todavía, hace muy pocos años, había indios y esquimales en el Gran Norte que dependían básicamente del reno, del caribú, y porque hoy día hemos tenido nosotros la oportunidad de convivir con los indios de Old Crow en el norte del Canadá, que viven también básicamente de la caza del caribú. El caribú, para el hombre primitivo de la cultura del reno, para aquellos quizá 30, 40 o 50.000 años que permitieron sobrevivir en un clima ártico a los europeos, pues fue algo absolutamente providencial, porque la carne del reno es excelente. Yo he comido carne de reno y desde luego supera ampliamente, en mi criterio, a la de cualquier bóvido domesticado. Ríanse ustedes de un buen tibón o de un steak o de un solomillo delante de un buen filete de reno poco hecho. Por otra parte, el reno proporciona elementos óseos, es decir, los huesos, con los cuales el hombre primitivo hace herramientas. Pero por si esto fuera poco, los renos, como os decía el otro día, tanto los machos como las hembras, están adornados con una cornamenta ramificada que proporciona un material espléndido para hacer pues toda clase de utensilios, desde agujas para coser las ropas y defenderse de aquel clima ártico, hasta arpones para poder pescar o para poder cazar los propios renos, puñales, raspadores, lo que ustedes quieran. El reno, por consiguiente, proporciona, como les digo, no solamente la carne y la grasa que se consume, sino también en la materia prima para fabricar útiles. Pero por si esto fuera poco, el reno proporciona al hombre primitivo y proporciona al esquimal y al indio actual su piel para fabricar con ella las parcas más calientes que se conocen. ¿Por qué más calientes? Pues por una razón muy sencilla. Porque el reno, que es un cérvido perfectamente adaptado a los rigurosísimos climas árticos y subárticos, tiene cada pelo de su pelambre, apretada, rica, fuerte y muy bonita, por otra parte, como un canuto. Los pelos son huecos. Y esto determina que cuando los pelos de la piel del reno están en periodo invernal, cuando son más copiosos y se superponen en gran cantidad, creen una superficie de aire contenido en el interior de casi microscópicos canutillos que dan lugar a lo que los físicos llaman un sistema atérmico, es decir, un sistema que no permite el paso del frío o del calor. Imagínense que, por consiguiente, el reno ha tenido una enorme importancia en la cultura y en la historia del hombre. Esto, pues, justificó, en cierto modo, el hecho de que durante nuestra estancia, al principio del invierno, en Canadá, yo tomara la seria decisión de hacer algunas películas y sobre todo algunas observaciones, porque no solamente va uno por ahí al mundo para hacer películas, también se toman notas, sobre todo mentales. También la retina de uno, más fatigada ya y seguramente menos fotográfica que la retina del cazador magdaleniense, del hombre de la cultura del reno, pues va reteniendo circunstancias, hechos, anécdotas, vivencias, que después precisamente constituyen el esqueleto de este programa de Radio Nacional de España, que si algo bueno tiene, pues yo creo que no es más que el hecho de que uno trata de ser cronista, objetivo, aunque apasionado a veces, de hechos y de sucesos que tienen lugar a muchos miles de kilómetros de las áreas donde el español que escucha la radio puede moverse y que por consiguiente pues dan lugar a una información de lo que se llama de primera mano. Por esta especie, amigos míos, de ritualizada pasión
que yo he sentido siempre hacia el reno, hacia ese animal que representó el modus vivendi de antepasados nuestros durante miles de años, ante ese animal que migra en grandes extensiones del Ártico en rebaños de miles y de miles de individuos, ante ese animal que ha tenido vicisitudes en su población tremendamente preocupantes, casi trágicas, como iremos viendo cuando sigamos esta pequeña serie monográfica que dedicamos al reno o al caribú. Por todas estas razones, pues en Canadá quise yo interesarme por el tema de los caribús. Y empecé por llevar a cabo un estudio integrado en un equipo científico, los canadienses hacen estas cosas muy bien, que tiene como misión el profundizar en el conocimiento de un caribú, que no es precisamente el caribú migrador de las Barren Grounds, el caribú que va a constituir la base misma de estos espacios que estamos dedicando a este animal, sino el llamado caribú de montaña. El caribú de montaña me permitió no solamente, como se ha visto en esa película, en ese capítulo que hemos dedicado a este animal, comprobar la tremenda eficacia de que se valen hoy día los naturalistas canadienses para estudiar los animales, comprobar también la audacia y el conocimiento maravilloso del medio de los pilotos que conducen aquellos helicópteros desde los cuales se arponea, no en el sentido como lo hizo el hombre primitivo, lanzando el arpón con la fuerza de su brazo y con la puntería de su vista certera, sino mediante la utilización de rifles que disparan dardos cargados con un producto anestésico que nos permiten capturar a los caribús para marcarles y para conocer mejor después la dinámica de sus poblaciones. De los caribús de montaña, que son más grandes, que no son tan migradores, que son preciosísimos, se sabían pocas cosas, se están aprendiendo algunas, pero no es una subespecie que haya sido rodeada por el enorme dramatismo del caribú migrador, del caribú de las Barren Grounds, que ha dado lugar pues a algunas de las aventuras más prodigiosas en la vida y en la historia de los animales. Los caribús que viven en Norteamérica, en todo el Gran Norte, desde el oeste de la bahía del río Hudson hasta el extremo norte de Alaska prácticamente, con un área de dispersión que está constituida por la tundra inmensa, en la cual pasan los caribús la primavera, el verano y parte del otoño, comiendo líquenes. Estos caribús migran a través de 1.500 kilómetros desde las áreas donde nacen y donde pasan, como les decía, la primavera y el verano, hasta la línea de los bosques subárticos, en cuyos bosques subárticos estos animales pasan el invierno, la estación más dura. Contemplar la migración de los caribús es uno de los espectáculos pues que describen con tintas absolutamente maravillosas todos los naturalistas que han tenido la oportunidad de contemplar la migración de los caribús. Y todos estos naturalistas que han dejado recogidos en los libros y en los relatos, desde los que vieron aquel milagro a principios de siglo hasta los actuales, pues han matizado en el número de los caribús, de los renos salvajes. Se piensa, se cree, que a principios de siglo había unos 2 millones de caribús en el Gran Norte. Se dice pronto, 2 millones de cérvidos, viajeros, de más de 300 kilos de peso, que representaban el medio de subsistencia verdaderamente providencial para los esquimales y para los indios del Gran Norte, hasta el punto de que en estas llanuras de la tundra canadiense, de lo que se conocen hoy como territorios del noroeste, había esquimales que recibían el nombre de la presa que cazaban, los esquimales caribú, concretamente, que hoy están pues diezmados como consecuencia del descenso del caribú. En el año 1955, de aquellos 2 millones de caribús que había a principios de siglo, se censan ya, y yo creo que con una cierta concesión al número alto, 300.000 caribús solamente. Han descendido de 2 millones a 300.000. Cunde la alarma en todos los medios científicos del mundo, y particularmente en los medios científicos norteamericanos y canadienses,
se toman todas las medidas para estudiar la población de caribús, para ver por qué ha descendido en número la población de caribús, y hoy día hemos de reconocer que nos estamos acercando nuevamente al 500.000 de caribús, es decir, a la cuarta parte de los que había a finales de siglo. Para poder personalmente percatarme de todas estas cosas y para poder acompañar a un sabio, a un naturalista de campo, especializado y encargado por el gobierno del Canadá en la región del Yukon, en el estado del Yukon, del problema de los caribús, pues volamos nosotros desde Whitehorse hasta Dawson City. Dawson City es aquella famosa ciudad de la fiebre del oro, a la que llegaron los famosos aventureros en la época del Klondike, y ahora que están poniendo en la televisión, y precisamente ayer, anoche, una serie sobre Jack London, que fue un aventurero de los que llegaron al Gran Norte tras el oro del Klondike, pues pude ver unas secuencias muy bien reproducidas del paso de los pioneros, de los buscadores de metales preciosos, por aquella terrible ladera empinada de 45 grados, por la que subían cargados hasta los topes, con las mochilas en las que llevaban la harina, en las que llevaban la carne, en las que llevaban las herramientas, y que se llamaba el famoso White Pass, el Paso Blanco. Muchos de los hombres que subieron por aquel paso para llegar a la zona de los ríos de montaña, donde en cuanto llegara la primavera iban a comenzar a lavar las arenas para encontrar pepitas de oro, no volvieron jamás. La ciudad de Dawson City, que conserva el gobierno del Canadá como si fuera un museo viviente, están todavía acumuladas las locomotoras, los vagones de ferrocarril, las casitas de madera, algunos de los hoteles y de los salones, esos de las películas tal y como estaban. Era el lugar a donde nosotros tuvimos que volar para encontrar a John Fraser, que es el nombre del naturalista que está estudiando en este momento los caribús migradores de las Barring Grounds y concretamente de esa parte del Canadá, del territorio de Yukon. En Canadá, que es yo creo que la tierra hoy día de los mejores pilotos aventureros del mundo, posiblemente porque proliferan las compañías de aviación, porque en el Gran Norte las vías de comunicación, aunque no faltan, son tan largas, tan inmensas las distancias, que pretender atravesarlo en automóvil o en ferrocarril pues es perder media vida. Por esta razón los pequeños hidroaviones, los helicópteros, los aviones bimotores de media carga son numerosísimos, y las compañías de aviación privadas pequeñas que explotan estos medios son también abundantes, como hemos podido comprobar. Volando, para quien no es un piloto acabado, profesional y lleno de la ética que tienen los pilotos, que se suben en sus aviones con la misma tranquilidad con que nosotros, quizá corriendo más riesgos, nos subimos en nuestros locos automóviles, volar, como decía, siempre da algo de miedo, sobre todo cuando se vuela en unas circunstancias que no son las más óptimas del mundo. Para estudiar estos caribús que han resultado tan importantes para los seres humanos, como decíamos, hemos volado en multitud de medios aéreos, pero quizá siendo aparentemente el menos peligroso y siendo aparentemente el que menos problemas debía de habernos dado, el día de mi vida de viajero empedernido que he pasado más miedo fue cuando hicimos el vuelo de Whitehorse a Dawson City, volando en un viejo bimotor con todo el equipo del hombre y la tierra, que estaba integrado por 9 personas, y el piloto que llevaba aquel viejo bimotor. Porque cuando salimos del aeropuerto de Whitehorse para volar hasta Dawson City, había una gran capa de nubes que no nos permitía ver el cielo, pero la capa tenía la suficiente altura como para que el piloto expertísimo de aquel avión, que había sido nada menos que un héroe de la guerra de Vietnam, y que después había ganado los primeros dineros de su vida actuando como piloto de los aviones apagadores de fuegos en los inmensos bosques del Canadá, y concretamente del territorio del Yukon, pese a las nubes bajas, el bueno de nuestro piloto pensó que podía llegar hasta Dawson City siguiendo el curso del río Yukon, como hacían los antiguos pioneros que llegaron hasta Whitehorse y hasta Dawson City precisamente por el río Yukon, lo que pasa que a la inversa, ascendiendo por el río Yukon desde su desembocadura
hasta los campos auríferos que había en el Klondike y en otros afluentes de este río, del famoso río Yukón. La primera parte del vuelo era, yo diría que no solamente emocionante, sino también divertida, porque desde el avión vimos hasta una magnífica manada de lobos, íbamos contemplando perfectamente cómo el río Yukón, en la primera quincena de noviembre, empieza a ser ya secuestrado por el hielo. Había algunas zonas de amplias tablas fluviales que eran ya un puro campo de hielo, mientras que en aquellas partes donde las aguas se precipitan todavía rápidas por el gran curso fluvial del Yukón, pues se veía verde el contenido del cauce del río. Llegó un momento en el que las nieblas producidas por el propio río, que se fijan en el fondo de los valles, se adueñaron totalmente del paisaje, y entonces comenzamos nosotros a volar entre dos capas de nubes, entre las nubes altas, aquellas que no preocupaban al piloto de nuestro avión, puesto que podía guiarse mirando por la ventanilla, y recuerdo que la cosa era tan grave que aquel hombre miraba por una ventanilla lateral, por la ventanilla de un lado, porque mirando por la ventanilla de delante del avión no veía ya prácticamente nada. Íbamos viendo las copas de los abetos que emergían de aquella niebla, íbamos viendo algunas puntas de colinas que emergían de aquella niebla y, en definitiva, íbamos corriendo constantemente el riesgo, puesto que no podíamos recibir, por otra parte, información del estado meteorológico del Gran Norte hacia donde nos dirigíamos. Metido en la panza de aquel avión, con toda la gente que me acompañaba, pues iba yo pensando, lógicamente, en el motivo de aquel espantoso viaje, y que no eran ni más ni menos que los caribús. Y yo les aseguro que dentro del miedo que iba pasando en el avión dichoso, que llegó un momento en que iba ya metido como un sándwich entre dos capas de nubes, de tal manera que pienso que solo el instinto, quizá comparable al de los caribús migradores de aquel piloto prodigioso, pues le hizo descubrir ya, cuando empezaron a disiparse aquellas nieblas, algunas de las colinas de los alrededores de Dawson City, y concretamente las que circunscriben el curso del Klondike, donde estaban los campos auríferos, que todavía desde el aire se ve todo aquello removido por las máquinas portentosas de principio de siglo, donde tantos millones y millones de dólares en oro se encontraron en la época famosa de la fiebre del oro del Klondike. Metido en la panza del avión, pues llegué a un momento en que incluso me justifiqué a mí mismo el hecho de que estuviéramos corriendo un riesgo, que no sé de verdad si llegó a ser en algún momento material, si aquel piloto estaba completamente seguro de que nos íbamos a estrellar contra la ladera de una colina, pero que indudablemente a nosotros nos parecía que el riesgo era evidente. Llegué hasta justificarlo por el hecho de que íbamos a ver, íbamos a observar unos animales que han significado tanto, tanto para el hombre. Unos animales que indirectamente han ocasionado tantas alegrías y también tantas penas. Unos animales que han ocasionado, en la última parte de la historia del hombre primitivo, quizá más muertes por hambre que ningún otro animal. Como les decía antes, a principios de siglo se calcula que había unos 2 millones de caribús en el Gran Norte. ¿Desde cuándo aquellos caribús vagaban por el Gran Norte, en esas migraciones fantásticas que les hacían moverse por un amplísimo territorio, a lo largo y a lo ancho del cual eran cazados por los indios y por los esquimales? Evidentemente desde hace más de 100.000 o 200.000 años. ¿Cuánto había fluctuado aquella población de caribús? Seguramente nunca había llegado a hacerse tan rara, tan pequeña, como ocurrió en el año 1955, cuando empezaron a preocuparse no solamente los naturalistas, sino los antropólogos e incluso las personas que creen en la humanidad de todo el mundo. Aquellos caribús, en sus migraciones de primavera y de otoño, llegaban para los indios o para los esquimales como un auténtico maná. Y digo esto porque son animales muy fáciles de cazar. Ha habido y hay infinidad de fórmulas para capturar, para matar a los caribús. Algunos de los cazadores de caribús, como por ejemplo los indios que les reciben en el viaje de otoño, cuando descienden del Gran Norte, se especializaban en cazarles cuando estos animales atravesaban los lagos y los grandes ríos. Esperaban para ello
a que la inmensa tropa de miles de caribús se echara al agua para seguirles en canoas rapidísimas y arponearles desde las canoas. Había otros, como les contaba la semana pasada, como los esquimales, diestrísimos cazadores en todas las épocas y en todos los lugares, que eran capaces de llamar la atención de los caribús poniendo sobre su cabeza, sobre su testa, unos cuernos de un macho y atrayendo la curiosidad, la atención de los caribús. Los caribús eran presas tan fáciles de cazar que un viajero, un naturalista que tuvo la oportunidad de contemplar la migración de los caribús en el año 1947, cuando se calcula que había unos 600.000 todavía, dice que apostados las personas que estaban estudiando aquella migración, quizá con fines científicos por primera vez, en la orilla de un lago que ocupaba un inmenso valle y hacia el cual accedía una ladera ya nevada, de pronto al amanecer aquella ladera como se llena de hormigas, como se llena de mosquitos, como se llena de arena cuando el viento sopla cualquier superficie física, se fue llenando por miles y miles de puntitos que descendían hacia el lago, con una cierta determinación, sin prisa, pero sin detenerse, comiendo por el camino, escarbando la nieve para comer los líquenes que se encuentran debajo, como aquel lago se llenó enteramente de animales. Aquellos animales no cesaban de meterse en el lago, y el lago, que tenía unos 10 kilómetros de profundidad por 20 kilómetros de diámetro, llegó un momento en que estaba total y absolutamente lleno de caribús, mientras las vanguardias de los caribús habían salido ya del lago y se dirigían hacia los observadores, y mientras la retaguardia de los caribús aún no había descendido por aquella larga ladera que iba a caer en las aguas del lago, en ese momento transformado en un mar turbulento por los miles y miles de caribús que lo estaban atravesando. Refiere el naturalista que cuando las vanguardias de los caribús llegaron hasta ellos, los primeros animales hacían un pequeño rodeo de 25 metros para no pisarles, pero llegó un momento en que pasaban a 2 metros tan solamente de distancia de aquellos hombres que estaban allí para estudiar la migración de los caribús. Quiere esto efectivamente decir que unas manadas de animales de más de 300 kilos, que puntual y rigurosamente llegan a los campos de los indios en el sur o a los campos de los esquimales en el norte, en el otoño y en la primavera, otorgaban a estas poblaciones como un auténtico maná la proteína, la grasa, la piel, los huesos, las astas, que además se conservaban perfectamente durante todo el invierno, con las capturas que se hacen en octubre o noviembre, helados por la baja temperatura ambiental hasta el mes de mayo, cuando retornan ya nuevamente hacia el norte, y en verano, en los cortos meses del verano, se podía ahumar aquella carne para vivir a sus expensas. A finales de siglo, cuando se calcula que había unos 2 millones de caribús en el Gran Norte, podían vivir con una absoluta felicidad los muchos, nunca han sido muchos, pero pienso que el máximo de esquimales y de indios del Gran Norte que vivían asentados en las zonas de dispersión y de paso de los caribús. Solamente desde el 1890, 90 y tantos, hasta el 1955, en que se hace un censo serio, descienden los caribús de 2 millones a menos de 300.000. La cantidad de esquimales y de indios del Gran Norte que mueren por hambre no es para contarlo. La desesperación de aquellas tribus, de aquellos poblados, que desde memoria de hombre transmitida a hombre y a hombre y a hombre desde el principio de los tiempos, no habían carecido nunca de aquel maná, de aquella milagrosa riada de animales que venían en primavera y en otoño, no es para contada. ¿Qué había ocurrido? Se habían ofendido los dioses, a los que habían propiciado, como hacen siempre los cazadores paleolíticos, tras cada matanza, para que no desaparecieran nunca los caribús. No era esto exactamente. El dios que se había ofendido era el dios progreso, el dios blanco. Los cazadores profesionales habían hecho matanzas enormes de caribús con las armas de fuego, repetidoras y de largo alcance. Y lo que es peor, los cazadores profesionales blancos habían proporcionado a los indios y a los esquimales armas de fuego, también repetidoras y de largo alcance.
Aquellos pueblos que son como niños, como criaturas, rompieron el sagrado tabú de todos los pueblos paleolíticos. Empezaron a matar más de lo que podían comer. Se empezaron a ver cientos de cadáveres de caribús abandonados en torno a los poblados donde la superabundancia hacía bailar de loca alegría a los indios y a los esquimales, sin saber que pocos decenios más tarde sus hijos y sus nietos iban a morir de hambre por la falta de caribús. Pero esta, amigos míos, es una historia tan fascinante, tanto por lo dramático que tiene, como por los aleccionamientos que se pueden sacar de ella para la vida actual del hombre, de la civilización en la que estamos, que está asesinando también a sus propios caribús, que es ese mundo, ese ecosistema equilibrado terrestre del que vivimos, que no nos resistimos a dejar para la semana que viene, y quizá para la otra, la continuación de esta monografía nuestra, vivida sobre los caribús, y hacia los cuales nos dirigimos en este momento en el interior de un viejo avión que se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Dawson City, volando en sándwich entre un banco de niebla que produce el río Yukón y las nubes infinitas, interminables, que vienen desde el Ártico y que anuncian la gran nevada con la que nos enfrentaríamos al día siguiente. Entre tanto, queridos amigos, buenas tardes. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Manuel Ruiz. Realización, Herminio Verdú.